Saludo a todos mis hermanos de la Iglesia Revelación del Tiempo Final. Y bueno, nuevamente estoy por acá para poder traer un mensaje de la palabra de Dios. Eh, la verdad es que hemos estado mucho tiempo ya fuera de la iglesia sin poder reunirnos. Nos hemos reunido eh, solamente de un modo virtual, a través de videollamadas, y se extraña la iglesia. El día domingo muchos hermanos decían que extrañaban la iglesia, se emocionaban al acordarse, ¿verdad?, de que un tiempo estábamos todos reunidos, todos juntos, y ahora no podemos hacerlo. Pero son cosas que tenemos que pasar, son cosas que Dios ha provisto para que las pasemos, y con la ayuda de Él lo vamos a hacer, y con la ayuda de Él el día que tengamos que volver vamos a volver, y Dios quiera que lo hagamos de la mejor manera, de una manera que nosotros podamos decir, bueno, con más ánimo, con más entusiasmo, vamos a trabajar en la obra de Dios. Hoy día, hermanos, quiero que leamos un trozo de la palabra de Dios en el profeta Amós. Quizás muchos no sabían que había un profeta Amós. En el profeta Amós, capítulo 9, desde el versículo 11. Ahí vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y dice así: en el nombre del Señor. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esta es la palabra de Dios. Y un poco para poner en contexto este mensaje, este profeta Amós predicó para las tribus del norte, que son las tribus que se habían separado de la tribu de Judá y estaban ubicadas hacia el norte. Y él, a pesar de que era de un lugar bastante cercano al límite que había ahí entre las tribus restantes de Israel que estaban hacia el norte y la tribu de Judá, él predicó a las tribus del norte, ¿ya? Y este era un hombre que era un campesino, y Dios lo levanta para profetizar, y profetizar mucho juicio contra estas tribus del norte. En el norte el rey era Abimelech II, y durante su periodo, que él fue el monarca de estas tribus, él extendió militarmente el territorio, lo extendió bastante, y uno podría decir, bueno, fue un momento un momento de esplendor, ¿ya? ¿Por qué? Porque a- el Abimelech había sido muy exitoso en la guerra, y también las tribus tenían, la población había prosperado mucho en términos de riqueza. Pero acá llega este hombre, Amós, y de hecho por ahí en una parte del libro, ¿verdad? Hay como un altercado entre él y el sacerdote, el que ministraba en el templo, porque este hombre estaba
hablando mucho en contra de lo que ocurría ahí en el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel ocurría algo que a lo mejor dentro de esos tiempos se daba, pero hoy día también se da. Se da que hay mucha injusticia en el mundo. Se da que los que tienen más abusan de los que tienen menos y que en lugar de que los reyes o los presidentes de los países, ¿verdad?, estén haciendo cosas para que equiparar un poco la cancha donde viven, ¿verdad?, los más ricos con los más pobres, que era lo que ocurría en el contexto acá de Israel, era que el rico se hacía más rico y el pobre se hacía más pobre, al punto de que los pobres tenían que ser esclavizados y cuando iban a los tribunales no le daban justicia. Entonces, hay mucho de lo que ocurre hoy día en el mundo. ¿Ah? La gente que tiene más recursos se aprovecha del que tiene menos. Y también muchas veces el que tiene menos, el pobre, va a los tribunales a buscar justicia. Pero en los tribunales, al final, ¿quién es el que gana? El que tiene más dinero. Entonces, el profeta Amós, su predicación fue muy fuerte, muy dura, criticando la injusticia que había en el pueblo de Israel en esa época. Y hoy día que nosotros estamos viendo cómo Dios también ha manifestado, ¿verdad?, un juicio sobre la tierra a través de esta pandemia, ¿verdad? Uno ve que ocurren las mismas cosas. Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, esto es por nuestro pecado, y es verdad, es por nuestro pecado. Pero entender de que Dios siempre está buscando algo bueno con todo esto, ¿ya? Ahora, si usted un día anda muy deprimido y quiere buscar consuelo, no lea este libro de Amós, porque la verdad es que es juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, tras juicio. No vamos a encontrar ahí palabras que nos den ningún aliento. En todo el libro empieza de una forma muy fuerte a criticar la injusticia que se vivía en el pueblo de Israel. ¿Ah? Y había juicios de Dios. Y estos juicios de Dios, y para entender bien la Biblia nos habla de que Dios creó el Edén y ahí había un reino perfecto. ¿Ya? Pero este reino cae, al caer el hombre en pecado, ¿verdad? Cae también todo lo que había ahí, cae en pecado y cae bajo una maldición. Y después Dios elige a un pueblo, ¿ah? Elige a Abraham y le hace promesa de que va a ser un gran pueblo, un gran reino. ¿Ya? Y que a través de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y ahí uno ve que esto empieza a prosperar, a crecer, a pesar de que hay algunos momentos donde, no sé, el pueblo de Israel llega a Egipto, son esclavizados, pero el pueblo iba creciendo. Y hasta que llega a un punto cúspide con el reino de David y la primera parte del reino de Salomón. Y desde ahí en adelante viene una decadencia. Quizás no siempre fue una decadencia en términos militares o en términos económicos, pero sí fue una decadencia en términos espirituales. ¿Y qué es lo que hacían estos profetas? Estos profetas eran capaces de predecir el juicio que iba a venir tanto a las tribus del norte, que después fueron conquistados por los asirios, como la misma tribu de Judá, que fue conquistada después por los babilonios, y tuvieron que irse al exilio, ¿ya? Y ese juicio, estos profetas lo pronosticaron. ¿Ah? Ellos dijeron, bueno, va a llegar un momento en que esto va a venir. Pero ellos también eran capaces, ¿ah? Así como demostrar al pueblo que estaba en pecado, mostrar que las cosas no iban a venir a bien, sino que las cosas iban a venir cada vez peor. ¿Por qué? Porque iba a llegar un enemigo desde afuera, ¿verdad?, que los iba a exiliar, los iba a retirar de la tierra, ¿verdad?, y se lo iba a llevar a otras partes, ¿ya? Entonces, ellos hicieron eso. ¿Ya? Y eso fue lo que se cumplió al final. Pero aquí, en los últimos versículos del profeta Amós, ¿verdad? Él hace
las únicas palabras, ¿verdad?, de aliento, de consuelo, de esperanza, están aquí al final del libro. Porque el resto, mis hermanos, es solamente juicio. Hay un pasaje que me llama mucho la atención en el capítulo 5, versículo 18, donde dice, ay de los que desean el día de Jehová. Este fue el primer profeta que habló del día de Jehová. ¿Ya? ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Ah? Porque claro, algunos dicen, bueno, yo quiero que vuelva Cristo, pero ¿cómo estamos delante de Dios? Ese día va a ser de luz o de tinieblas para nosotros. Y después dice, como el que huye y esto me gustó, como que el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. Así va a ser. ¿Ah? O como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Mire, hay mucho juicio acá. ¿Ah? Y hay mucho de decir, bueno, ustedes que tanto hablan de Dios, porque era una comunidad de personas que también se reunían en el templo y no solamente adoraban a Dios, sino que adoraban a otros dioses y llevaban una vida religiosa igual. ¿Ya? Y querían el día de Jehová, pero el día de Jehová va a venir como juicio para ellos, como juicio. Y ahí da este ejemplo, ¿verdad? Que dice, es como el que está huyendo del león y se encuentra con un oso. ¿Ah? Y sigue huyendo y llega a su casa y pone la mano en la pared y lo muerde una serpiente. Entonces, hay mucho juicio acá. ¿Ya? Eh, pero la verdad es que cuando acá el profeta dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré su ruina, aquí está haciendo referencia, porque él ya había dicho que iba a venir la ruina, que el templo se iba a destruir, de que el pueblo, ¿verdad?, iba a quedar esparcido, cosa que ocurrió. Pero después también viene un periodo donde el pueblo vuelve, ¿verdad? Ahí con Nehemías, con Esdras, con Zorobabel, y reconstruyen el templo. Pero acá no está hablando de eso, sino que hay que entender de que lo que está diciendo dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Ya? ¿Y quién es el hijo de David? ¿Quién es el que habitó entre nosotros? ¿Ya? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ahí en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esta palabra habitó entre nosotros tiene una difícil traducción porque da la idea de un tabernáculo. Y el tabernáculo era donde habitaba Dios en medio de su pueblo. Entonces aquí cuando llega Jesucristo y dice, y habitó entre nosotros, es como que dijera, y puso su tabernáculo entre nosotros, o tabernaculó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces cuando acá está diciendo el profeta, ¿verdad? Está mirando más adelante. Más adelante, claro, los muros se iban a reconstruir, el templo se iba a reconstruir, el pueblo iba a volver, pero ese retorno que tuvo el pueblo no fue con la gloria, ni siquiera con la gloria que habían tenido cuando estaba David. Entonces, cuando realmente se vio la gloria de Dios, se vio la gloria de Dios en el pueblo de Dios, y se empezaron a cumplir todas las promesas, ¿verdad?, que había hecho a Abraham, había hecho a todos los patriarcas, a Moisés, a David, mis hermanos, cuando viene Jesucristo y Él habita entre nosotros. Entonces es muy decidor esto que dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, tabernaculó entre nosotros Jesús, y cerraré sus portillos y levantaré su ruina, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Esta palabra se cumple en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en Hechos capítulos 15, mis hermanos, cuando Jacobo toma la palabra, mis hermanos, ahí en el concilio de Jerusalén, y cuando Pedro habla de cómo el Espíritu Santo había caído, ¿verdad? Había llegado a los gentiles, ¿verdad? Jacobo toma estas palabras y se las dice ahí al concilio.
¿ah? Porque además, aquí no hay solamente una promesa para el pueblo de Israel, sino que es una promesa para toda la humanidad, dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, ¿cuándo se cumple las promesas de que Dios iba a ser de de esa nación, ¿verdad? Una gran nación, y que iba a bendecir a todas las familias de la tierra con Jesucristo, que Él crea un nuevo Israel, ¿ah? Un nuevo Israel que es la iglesia. ¿Ah? Y este pueblo, ¿verdad? Que ahora es la iglesia, el pueblo de Dios, ¿ah? Ya no dejó de ser parte Israel, ¿verdad? Dejó de ser parte un pueblo que era heredero por una cosa sanguínea, ¿verdad? Sino que ahora son los que han recibido el Espíritu de Dios, que son la iglesia, el pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude. Y la semana pasada yo recuerdo que hablaba ahí en Apocalipsis, ¿verdad? De que Cristo está habitando en medio de los 12 candeleros. ¿Y qué eran los 12 candeleros? Era la iglesia, mis hermanos. Entonces, Cristo está en medio nuestro, en medio de nosotros, como estaba ya profetizado aquí en el Antiguo Testamento. Y entonces, nosotros, ¿qué tenemos que tener en claro hoy día? Acá, el profeta, ¿verdad? Le hablaba a una humanidad, ¿verdad? Que estaba en pecado, donde no había justicia. ¿Ah? No había justicia. ¿Ah? El pobre era cada día más pobre, el rico era cada día más rico, el rico se aprovechaba del pobre. ¿Ah? Cuando el pobre iba a los tribunales a pedir justicia, ¿verdad? No se le daba justicia. ¿Ah? Y el profeta, ¿verdad? Los criticó duramente. Lo mismo pasa ahora. Lo mismo pasa ahora. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿por qué Dios manda tanta cosa a la tierra? Porque no hemos hecho la voluntad de Dios. ¿Ah? Dios creó a una humanidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para llenar la tierra de su gloria. Pero lo que vemos de continuo es que no se cumple la gloria de Dios, sino que lo que se cumple es que el hombre está haciendo conforme a sus propios propósitos, a sus propios deseos. Que el Señor nos ayude. Y después me voy a saltar aquí al último versículo, dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios sabemos que tenemos algo cierto, algo seguro. Hoy día nosotros estamos viviendo en una circunstancia donde podemos tener mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Si nos vamos a enfermar, no nos vamos a enfermar, si vamos a tener trabajo, no vamos a tener trabajo, porque todo el día que uno escucha noticias, ¿verdad? Todas las cosas que uno escucha, ¿verdad? Son malas. ¿Ah? Viene una crisis económica, vemos muchas malas noticias, pero lo que tiene que tener confiado al Hijo de Dios es que su Dios lo va a proteger. ¿Ya? Su Dios tiene una herencia segura en su Dios. Nosotros sabemos que cuando dejemos el escenario de esta tierra, vamos a ir a morar con Cristo. Y esa morada, ¿verdad? Es una morada eterna. Nadie va a poder sacarnos de ese lugar. ¿Ah? Nadie es un lugar seguro. Así que nosotros hoy día, ¿verdad? Que tenemos las aras del Espíritu Santo, ¿verdad? Tomemos eso como algo cierto, ¿ah? Que un día Cristo va a venir por nosotros, va a venir por su iglesia y la recompensa que vamos a tener, no mereciéndola, va a ser eterna. Nadie nos puede quitar la salvación. ¿Ah? Ahí en Romanos 8, los últimos versículos, ¿verdad? ¿Qué nos apartará del amor de Dios? ¿Ah? ¿Qué nos apartará? Y ahí nombra una serie de cosas. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Así que hoy día, hermanos, tomemos fuerza, tomemos ánimo y aprovechemos el tiempo.
aprovechemos el tiempo. Hoy día quizás muchos de nosotros estamos en nuestras casas, a lo mejor hay muchos que todavía están trabajando, pero tampoco estamos yendo a la iglesia constantemente, ¿verdad? Porque no nos estamos reuniendo. Ese tiempo aprovechémoslo. Ese tiempo que a lo mejor usted se demoraba de su casa a la iglesia, estaba ahí en un culto, después volvía, aprovéchelo, no lo pierda. ¿Ah? ¿Por qué? Porque usted era bendecido cuando iba a la iglesia, pero no pierda esa bendición. Busque a Dios en su hogar, busque a Dios en su casa, ¿verdad? Para que el día que nosotros podamos volver nuevamente a reunirnos, ¿verdad? Lo hagamos con más ganas, con más entusiasmo, que no nos pase, ¿verdad? De que este tiempo, ¿verdad? Pasó y lo desaprovechamos. Mire, hoy día tenemos una oportunidad única de buscar en la palabra de Dios, de buscar en la palabra de Dios, de aprender de la palabra de Dios. Que no ocurra que en un par de años más digamos, bueno, ese año 2020 no aprovechamos la oportunidad. No aprovechamos la oportunidad que Dios nos entregó. Que el Señor nos ayude. En esta hora también quiero hacer un llamado. Si hay gente que está escuchando este mensaje y en algún momento le dio la espalda a Dios, porque este pueblo de Israel, ¿verdad? Que está acá, en algún momento le dio la espalda a Dios. Le dio la espalda y empezó a buscar en otros dioses. Vuélvase a Dios, vuélvase a Cristo. Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos. Él habitó en medio nuestro. Él ya mostró toda su gloria. Entonces, no desaprovechemos la oportunidad. No desaprovechemos la oportunidad. Si usted está escuchando este mensaje y quizás en algún momento le dio la espalda a Dios, vuélvase, vuélvase, porque después de todo lo malo que nos puede pasar, después de todos los juicios que pueden venir a la tierra de parte de Dios, hay un Dios que va a reunir a su pueblo y lo va a llevar a morar en una vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Y estas palabras, ¿verdad? Que en un libro lleno de juicio, al final hay una luz de esperanza. Hoy día usted pueda ver esa luz de esperanza y pueda aferrarse a ella. Que el Señor bendiga esta palabra de restauración. Así que si usted quizás dentro de su vida en algún momento buscó a Dios y ahora está alejado de Dios, vuélvase, vuélvase. En este momento Dios le está dando la oportunidad de volverse a Él. Que el Señor nos ayude para poder entender su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, por este mensaje. Te damos las gracias, Señor, porque hemos podido escuchar, Señor, una palabra que está ahí escrita en la Biblia, Señor, oh Dios amado, y que creemos, Señor, por fe, que son palabras inspiradas por tu Espíritu Santo, Señor. Oh Dios amado, en esta hora ayúdanos, Señor, para poder acercarnos más a ti, Señor. Oh Dios del cielo, en medio de la adversidad, Señor, tú das una luz de esperanza, Señor. Oh Dios amado, en medio de esta situación, Señor, que estamos viviendo todos, Señor, oh Dios amado, sabemos de que tú eres el que nos va a dar esperanza. Ruego en esta hora, Señor, por todos los hermanos de nuestra iglesia, por todos los familiares de nuestros hermanos, Señor, oh Dios amado, si es voluntad tuya, Señor, que alguno de ellos, Señor, oh Dios amado, vuelva a tus caminos, Señor, oh Dios del cielo, toma una resolución, Señor, de buscarte a ti, Señor, amado Dios, sabemos, Señor, de que este tiempo no va a ser perdido en esta hora, Señor. Ruego todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.